Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast a tener una conversación. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación, Ángel. Estoy encantado de poder estar aquí, feliz de poder platicar un rato y tener esta amena conversación. Hermano, en verdad, muchas gracias por tu disposición. Como te comentaba antes de comenzar a grabar, ya tenía el gusto de seguirte y la verdad es de cuando te lancé la invitación y en verdad muchas gracias por la accesibilidad que tuviste para que pudiéramos establecer un horario para tener esta conversación, este intercambio. Y pues bueno, Robert, la verdad, bastantes cosas por las que haría comenzar. Eh, para dar un poquito de contexto, por ahí, si no me estoy equivocando, finales de 2020, inicios de 2021 dio un giro tu red social, digo, por donde te mandé mensaje, de ser una cuenta que, digo, ahí me incluyo totalmente, de que al inicio, pues Instagram era una cuenta más privada para subir cosas de nuestro día a día, fotografías, etc. Pero de repente empieza a girar a, oye, quiero compartir algo que puedo considerar valioso, ¿no? Que si no me estoy equivocando, el primer como que contenido así que subiste para compartir, para aportar algo a que tu red social se convirtiera o diera ese giro hacia compartir información. Fue un webinar de bioquímica, si no me equivoco, por ahí, algo por el estilo. Pero así estamos Sí, hablando de que 2020, wow. 21, hermano, ¿cómo nace ese interés a decir, ok, quiero empezar a compartir? ¿De dónde nace tu interés de como que fijarte en esos pequeños detalles que pues lamentablemente muchas veces en redes sociales pues se tergiversa la información y queremos como que dar o aportar ese granito de arena en compartir algo de valor? ¿Cómo nace ese interés para empezar a utilizar tus redes sociales de esa manera, hermano? Muchas gracias. Me hiciste acordarme de un momento muy valioso, un pivote en mi carrera, porque fue algo que justo venía con ese interés de aportar valor y que pues pasa desapercibido por falta de estrategia, por falta de interesados y por falta de toda esta costumbre que hoy en día tenemos de que las redes sociales ya las podemos utilizar más, no solo para educarnos, sino también para educar. En ese mismo sentido, en aquel entonces me quisiera atribuir las ganas de realizar el proyecto, pero fue más una filosofía que tomé de un maestro que yo tenía en aquel entonces. Y una de las tareas era esa, pero su filosofía que nos quiso instalar en aquel entonces era más útil, menos importante. Sí, entonces Ok. queríamos aportar este valor sin la necesidad de generar reconocimiento hacia nuestra persona. Y eso pues eventualmente nos da un crecimiento y una gratitud con nosotros mismos que se nota, que se refleja y que te hace brillar. Entonces, eso fue como el inicio de todo y sí, como bien lo dices, fue uno de mis primeros intentos de aportar valor a la comunidad. Cuando muchas veces la gente apenas empezaba a entender la nutrición, yo ya la quería mezclar con bioquímica. Ujú. Entonces de repente fue ese interés mío de decir, bueno, vamos a explicarle a la gente cómo todos estos procesos dentro de nosotros no nada más se dan y se apoyan de los alimentos, sino que hay todo un sistema que ocurre y unos pasos a seguir. Y entonces yo explicaba las rutas metabólicas, cómo se formaban las catecolaminas, cómo intervenían los Mm. cofactores y todo esto que eran los minerales, las coenzimas, que eran las vitaminas, y lo bajaba a algo más simple con la intención de que inclusive mis compañeros de la universidad pudieran aprender algo de bioquímica dentro de la nutrición, pero la verdad es que iba demasiados pasos adelante cuando la gente pues apenas lo que quería entender era qué es proteína, qué son grasas y qué son carbohidratos, pero definitivamente fue un acercamiento que tuve y que a partir de ahí me hizo moldear la manera en la que transmito hoy día la información. Y ahí, por ejemplo, hermano, se me hace interesante cómo ponemos, o al menos así lo puedo llegar a identificar yo, esas capas dentro del mismo conocimiento para dar un mensaje. Y creo que ahí es algo interesante porque al menos, no sé si te llegó a suceder, pero cuando empiezas a utilizar estos medios para compartir algo que tú consideras importante, ya sea porque lo acabas de aprender o porque te das cuenta como de esos hilos, por así decirlo,
que unen cierto tipo de información o que unen los distintos temas y que al final a lo mejor a ti no te ha tocado verlo o no te ha tocado consumirlo. Digo que al menos compartiéndote un poquito mi experiencia, si fue más el, por ejemplo, crear los podcasts o empezar a crear en eso, entonces creo que todavía estaba Instagram TV. eh, Órale. Empezará como a darte cuenta de, oye, pues creo que muy poca gente está hablando de este tema, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hermano, ¿cómo fue ese proceso? Porque al final, claro, no es una clase, no es un simposio, pero el hecho de grabarse, el hecho de empezar a subirse a redes sociales, al final que también conlleva todo este proceso como de mm, tratar de estilizar un poquito cómo vas a hablarle a la cámara, cómo te vas a expresar en la cámara, qué quieres dar a comunicar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa primera vez que dijiste, chin, cómo hago o cómo doy ese brinco para empezar a compartir esto que yo considero importante en redes sociales? ¿Fue complicado para ti? ¿Fue más un, pues bueno, vamos a aventarnos y ver qué sucede? ¿Cómo sobrellevaste ese proceso por primera vez? Fíjate que había el cómo lo entendía y ahora el cómo lo entiendo. Una de las cosas por las cuales lo hacía anteriormente era una metodología muy clara que aún me funciona mucho, que es enseñar para aprender. Y es que cuando Ujú, yo algo leía, algo veía, entonces lo trataba de explicar o lo grababa en video para poder hacerlo. Cuando identifiqué que tenía esa facilidad para hacerlo, pues dije, vamos grabándolo tipo clase, tipo taller. Y después de ese despegaron varios más que igual pasaron un poco desapercibidos. Pero respondiendo a tu pregunta de qué es lo que se necesita o cuál fue el proceso por el cual tuve que pasar, creo que más que nada, y lo he dicho anteriormente también, es identificar todas las máscaras que te tuviste que poner para poder exponerte, ¿no? ujú, Y eventualmente, para mí lo más importante es retirarlas en la medida de lo necesario. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente tenía mi propio tono de voz, mi propio estilo, mi propia manera en la que hacía los videos como bastante identificable para mí. Sin ujú, embargo, eso era cambiante, ¿no? De repente, pues no tenía la misma energía, no tenía las mismas ganas de hacer las cosas, etcétera. Y entonces el ponerse ese traje o esa máscara de interpretar el personaje es un poco más difícil cuando no eres ese personaje realmente. ujú. Entonces, por eso te decía, era cómo lo entiendo y ahora, cómo lo entendía y ahora cómo lo entiendo es algo diferente porque ese personaje que le ponía o que te le presentaba a las personas en las redes sociales era un personaje que tenía muchas máscaras puestas, ¿no? Es decir, el qué van a decir, el quién me va a escuchar, qué va a pensar esta persona, si lo digo de esta manera, y entonces empieza uno a ser muy autogestivo, pero también a autojuzgarse. Entonces ahí es donde empiezas a tener que analizar si en realidad son necesarias todas estas máscaras. Entonces, el proceso más difícil o el proceso de mayor transformación creo que fue el identificar que el exponerte realmente siendo tú mismo es como la parte no solo más difícil, sino más valiosa de crear contenido. Para mí es Sí. eso. Hermano, y no sé tú, no sé si tú lo veas de esta manera, pero yo me atrevería a comentar que es un proceso necesario. Porque al final ya esté establecido en el cual, oye, tienes que pasar por el proceso A, B, C para llegar al proceso D, sino más que en eso, y más en eso entonces que era 2020, 21, que ya por ahí yo también me monté como que en esa carrerita de comenzar a subir contenido, pues estaba haciendo todo muy incierto, a eso sumándole lo complicada, la situación tan complicada que estaba pasando el mundo en general con la pandemia de COVID y que eso yo creo que impulsó a varios de nosotros a comenzar como a tener esa protección que al menos yo veía por el hecho de que en ese entonces pues yo igual estaba en la universidad y pues sabía que pues no tenía que ver a nadie, ¿no? Porque en ese entonces pues las clases casi todas, si no es que todo era en línea, todo era home office, entonces como que al menos esa protección que yo veía de, bueno, pues puedo subir y no pasa nada, ¿no? Ahorita no voy a ir a ver a nadie, como que esa tranquilidad de decir, no voy a ver a personas ahorita, sino utilizar como que redes sociales, las cámaras, todos los medios digitales como para compartir esa otra visión que tú consideras interesante a compartir. Eh,
Pero que como te comentaba, creo que es valioso porque al final no sabes cómo entrar a redes sociales, ¿no? Como tú dices, el hecho de que te pongan una cámara enfrente, que tú mismo te pongas la cámara enfrente y te empieces a grabar, justo empieza a sacar a flote como que ciertas, pues máscaras, como tú mencionas, que a veces no identificamos porque no tenemos como que esa presión de que alguien nos esté observando, ¿no? Y como tienes una cámara, sientes como que esa observación bien puntual, bien marcada y como que te cuesta un poquito cómo actuar, cómo hablar, qué volumen de voz utilizar, ¿no? Pero que al final, como tú mencionas, creo que el hecho de estarte exponiendo continuamente a esa situación te hace identificar cosas que digo, no sé si te ha llegado a pasar, pero si de repente el, por ejemplo, ver videos de hace años que dices, ay, no, ya no me identifico tanto con esa persona, con esa idea, con esa forma de incluso de hasta de hablar, ¿no? De comunicarse. Pero que al final, pues creo que es un proceso necesario, ¿no lo ves así? 100%. Me ha tocado ver videos míos que yo decía, no manches, ¿cómo hablo tan parecido a tal profe, a tal persona, a tal... Y es completamente normal, ¿no? Y una de las cosas más interesantes es todo este proceso en el que dices, ¿qué grabo? ¿Qué hago? ¿No? ¿Por dónde Ujú, empiezo? ¿No? Que es como dijiste tú, que nos cuesta trabajo el ver por dónde empezar. Y si yo pudiera darme un consejo, ¿no? A ese yo del pasado, sería ese, ¿no? O sea, sería, haz lo que te gusta, haz lo que te venga bien porque la gente lo nota. Sí, cuando volvemos a lo mismo de las máscaras, ¿no? Cuando te tienes que poner tantas para poder contar algo, para poder decir ujú, algo, tiendes a desconectarte con quién en realidad eres y pues obviamente la gente no va a percibir quién en realidad eres, sino va a percibirte con todas las máscaras que te pusiste para poder explicar eso. Entonces, yo creo que el contenido a crear es con el que más te sientas cómodo, identificado y sobre todo el que más el que más puedas defender, el que más sientas ujú, parte de tu esencia, que no rompa con tus valores, que no rompa con tu misión y tu visión de vida, porque pues, a final de cuentas, la seguridad, ¿sí? con la que comunicas las cosas, creo que fue algo que tuve que ir aprendiendo con el tiempo, que antes era más como de, creo que, y ya se vuelve ujú, más como una opinión, ¿no? De valor, de decir, estoy seguro, ¿no? Porque una y otra vez lo he hecho y entramos a la parte de la exposición a la que hablaste, ¿no? De decir, ujú, ¿cuántas veces me tengo que exponer? No solamente a la cámara, ¿no? Al ujú. entrenamiento, a los alimentos. ¿Cuántas veces me tengo que Claro. exponer a las situaciones incómodas de la vida, como esas conversaciones con colaboradores, con socios, con deudas, con bancos, que de repente dices, ¿cuántas veces me tengo que exponer para que a la vez 50, a la vez 100 o a la vez 200 ya se sienta algo natural, se sienta algo normal como parte de, ¿no? Entonces, eventualmente, creo que lo que le hace falta a las personas es esa constancia, ¿sí? Y está directamente relacionado con la disciplina y todo, pero verás que es como un aspecto motivador porque le digo a Ujú, la gente que no sabe correr, es porque, digo, la gente que no le gusta correr, les digo que es porque no saben correr, ¿no? Es que cuando claro. aprendes a hacer algo es muchísimo más disfrutable. Y entonces es lo mismo con los alimentos también. Oye, es que no me gusta esto. Y yo, ¿cómo sabes que no te gusta? Ya lo probaste. Pues no, pero no me llama la atención de decir, probablemente te haga falta probarlo para poder decir si te gusta o no te gusta. Igual con la bici, Ujú, igual con los patines, igual con muchas cosas en la vida. Entonces, eso de hacer videos no es para mí. Yo creo que, yo creo que es algo muy bonito, ¿sí? Yo creo que para todos nos aporta, porque a final de cuentas podemos terminar de comunicar un pedacito de nosotros, ¿no? Y es algo sanador hasta cierto sí, punto. ¿Qué opinas? coincido totalmente, hermano. Y creo que ya hoy en día ha evolucionado mucho la parte de crear contenido, más allá de, sí, compartir información o considerar tal vez que tu punto de vista pudiera llegar a aportar algo a las personas que te siguen o intentar utilizar redes sociales justamente para hacer crecer tu negocio. Creo que hay varias maneras ya en las cuales se puede utilizar bastante bien redes sociales y que al menos... todavía yo lo pondría de esta manera, es incierto hacia dónde van a ir redes sociales, porque creo que año con año, digo, si volteamos a ver lo que ha pasado desde 2020 a la actualidad, la manera de hacer contenido, el contenido que hoy en día se comparte,
híjole, me atrevería a decir que sí es una diferencia bien significativa y que al final, al menos, por ejemplo, en mi caso, yo una de las cosas que en verdad valoro bastante de redes sociales es la oportunidad que me han dado de poder platicar con tantas personas, ¿no? Y que al final el conversar, el traer puntos de vista a la mesa, justamente como mencionabas hace un momento, el poder darte cuenta de cómo comunicas una idea, es algo muy valioso que a lo mejor no es tan fácil de obtener poniéndolo en este escenario de vida real, ¿no? Porque qué tan fácil, qué tan difícil es tratar de organizar una salida para ir a platicar con alguien, cuando hoy en día, gracias a estas herramientas, pues podemos tener esas conversaciones, podemos grabarlas, podemos documentarlas, podemos subirlas y tal vez alguna que otra persona escucharlas y que les aporte algo. Y al final, creo que esa manera en la cual el uso de redes sociales, yo lo veo así, va a estar más alineado con cómo eres tú como persona, ¿no? Porque seguramente te ha cien por tocado, ciento hermano. Creo que hay personas que tienen cierta facilidad para comunicar una idea o cierta manera de saber comportarse ante una cámara, ¿no? Y probablemente pues con ellos haya cierto tipo de contenido que pues venga o se alinee mejor con las cualidades que esas personas tienen, ¿no? Y creo que eso es bien bonito porque refleja mucho de la flexibilidad que tienen redes sociales, pero también, por ejemplo, justo un tema que trajiste hace un momento a colación, hermano, dice más interesante también ponerlo sobre la mesa, la parte de la congruencia, ¿no? Regresando a la parte de las máscaras, porque por supuesto, hoy en día, teniendo en cuenta el potencial que puede tener redes sociales para, sobre todo yo me atrevería a decirlo más desde este punto de vista de crear, mejorar, llegar a más personas, pues al final igual incrementa tus posibilidades de posicionar mejor tu marca personal, o si tienes un emprendimiento, ponerlo mejor, ponerlo en una mejor posición, perdón. Pero, híjole, qué tanta congruencia debe haber de repente con las ideas que comunicamos, ¿no? Y que como te decía, como hoy en día tampoco sabemos hacia dónde van redes sociales, es un poquito complicado su regulación, ¿no? Y de repente tener o hacer acciones que tal vez no van del todo congruentes con lo que comunicamos en redes sociales, pues creo que igual es algo que está más relacionado con los valores como que tú tienes como persona, ¿no? Pero también me gustaría saber, por ejemplo, ahí, hermano, cuál es tu punto de vista con esta utilización de redes sociales, pero que al final entrar como que en este balance de saber comunicar, pero no comunicar únicamente lo que pudiera llegar a ser atractivo para el famoso algoritmo, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente, pues son ideas pues un poquito extremistas, son formas de comunicarte un poquito agresivas, que pues al final, pues sí, te pueden asegurar exposición, te pueden asegurar vistas, pero probablemente no están alineadas con los valores que tienes como persona, ¿no? Ok. Fíjate, Oro, que he escuchado eso muchas veces. Soy víctima de la situación. Me considero Mm, que luchamos contra ese algoritmo, pero es porque quiero y junto con todos nosotros. Y te voy a decir por qué. Porque estoy 100% seguro de que, porque lo he visto contenido que no tiene esas maneras agresivas o extremas de comunicar y que aún así es muy viral, ¿no? Y es ese claro. tipo de contenido que dices, oye, pero es lo que yo hago y me quedó súper padre mi video también, ¿por qué no soy igual de viral que esa persona? Bueno, pues te hace falta algún elemento todavía que no has identificado. Entonces yo creo que una y otra vez es replantearnos y hacernos la pregunta de si en realidad estamos dejando que nuestra mente grabe lo que quiere grabar y ser realmente creativos a nuestra manera. Ujú. Tenemos unas plantillas instaladas mentalmente de todos los demás que graban videos, de cómo lo hacen, de cómo se sientan, de dónde van los subtítulos, de cómo deben de ser las cosas, cómo deben de ser las tomas. Y si yo soy serio, pues tengo que salir con mi bata y entonces ya tiene uno predeterminado, así como de, ah, pues si voy a hablar de esto, pues voy a hablar de esto aquí sentado y lo voy a decir de esta manera. Y entonces ya se pierde como que la esencia de lo que en realidad, si algún día alguien te dijera, Ángel, toma una cámara, quiero que hables de esto, pero tú no conocieras Instagram, tú no conocieras otros creadores de contenido, como quien dice, no tuvieras referencias, creo que el resultado sería algo único y por ende algo viral. Mm, Entonces es como
queremos mucho victimizarnos del algoritmo y decir, es que mi contenido, como es de valor, como es muy serio, como no digo groserías y no bailo, pues no me viralizo. No, no, hay mil gente que no hace eso y sí se viraliza, ¿no? Entonces, Ujú. creo que más quiero alejarme de esa parte también de decir, es que mi contenido está muy padre y también debería ser viral y bueno, si no es viral es por algo, ¿no? O sea, Claro, si no hemos llegado al millón, a los 2 millones, a los 500.000 por video, pues por algo es, ¿no? Entonces, no es que le haga falta un componente de valor, porque es un punto que quería tocar muy importante de las regulaciones que hablaste, de las redes sociales, cómo van cambiando a través del tiempo y cómo la gente tiene una percepción diferente de lo que es valor, ¿no? Porque yo ujú, percibo valor de reírme. A mí me hiciste reír, me claro, hiciste chistosada, me subiste un chiste nutriólogo de esos, ah, jajaja, ¿no? Pero eso para mí a medio valor me hizo pasármela bien. También me puedes enseñar a cómo tomar creatina y lo voy a percibir como algo de valor. También si me enseñas a lavar los tenis y quitarle las manchas con Vanish, pues probablemente lo perciba como algo de valor. Es decir, está muy transgiversada la palabra de decir y muy, muy usada, ¿no? Para algo que en realidad es tan perspectivo dependiente, de decir, pues estoy aportando valor para qué o para quién, ¿no? claro. Definitivamente alguien vas a aportar valor para alguien el 100% de las veces. Tan así Ujú. es que los blogs son súper famosos, ¿no? Oye, pero ¿qué está aportando de valor si nada más se agarró, se grabó corriendo, regresó y preparó su pollo? ¿Qué tiene de valor eso para mí? Tan de valor tiene que la gente está a gusto, como que es una parte de su día, como que se toma su tiempo, como que le hace el espacio al video y se desconectan absolutamente de todo para echarse el video completo. Tanto Ujú. valor que vieron ese video completo y el de nosotros no, bro. Entonces, Claro, es decir, ¿quién está aportando el valor? Pues depende de para quién y para qué. Entonces, yo creo que nada más es encontrar, en resumen, a través del tiempo y a través de las tendencias, pero eh, justo a través de ellas, sin tomarlas tanto en cuenta, encontrar tu propia manera, tu propio estilo de decir las cosas y estar 100% seguro de que es tuyo, ¿no? Y para eso, para mí, lo mejor que puedes hacer es como tener una mezcla, una muy buena mezcla de todo lo que hemos aprendido, porque lo decía un diseñador, existe en el diseño ese término y existe en otros lados, es todo ya existe, ¿no? Todo ya está creado. ¿No? O ujú, sea, no es como que vaya a venir y hacer un video y diga, ay, es el primer video que hace alguien hablando de creatina y vitamina B6 en conjunto. No, seguramente, aunque yo crea que es muy único, ya lo hizo alguien por ahí. Entonces, creo que más que eso es tener una muy buena mezcla para que se sienta algo propio. Entonces, para eso no hay nada más que sentarse, escribir y dejarse ser. Porque muchas veces lo que hacemos o lo que tomamos como referencia cuando queremos hacer un video es, ah, pues deja ver cómo lo hicieron los demás, ¿no? claro, sí, Entonces ahí claro, es donde se va todo al hoyo, porque no, o sea, como lo hicieron ellos, ya es tema de ellos, y es como son ellos porque son ellos. Oye, pero es que él lo hizo igual que el otro también, pues porque él tomó esa decisión, ¿sí? claro. Pero tú tomas la decisión de romper el patrón, creo que es lo que explota eso de la viralidad, la neta. ¿Qué Sí, opinas? no, y fíjate que ahí es interesante porque vale la pena también el poner otro punto de vista de disociar un poco el que tu contenido sea de valor o sea útil o cumpla, mejor dicho, con los fines con los cuales tú lo estás haciendo, disociarlo de la parte numérica, ¿no? De la parte de, tiene que llegar a tantos Totalmente. números o si no, ya no es algo de valor, porque al final, y yo creo que también lo has visto, Robert, ¿no? Hay personas que no tienen cientos de miles de millones de seguidores, pero saben capitalizar muy bien sus redes sociales, ¿no? O saben, mejor dicho, para qué las están utilizando. Oye, yo quiero utilizarlas porque 100%. quiero posicionar mi contenido, quiero que mi contenido llegue a más personas. Oye, a lo mejor yo lo quiero para mi negocio. Oye, a lo mejor yo lo quiero para la parte de llegar a clientes potenciales o la parte del networking, ¿no? Entonces creo que también el saber para qué vas a utilizar tu red social, cómo es que la vas a utilizar es lo que al final igual te va a dar una ruta un poquito más clara de cómo, digámoslo así, explotarlo o sacarle el máximo provecho, porque al final creo que si nos cerramos mucho con esta parte de yo ocupo redes sociales para llegar a los cientos de miles de millones de seguidores o de likes, se empieza a volver un camino bien frustrante, ¿no? Porque entonces, como dijiste hace un momento, te empiezas a dar cuenta de qué están haciendo aquellas personas que tienen tales números
Pero es que probablemente esas personas ni siquiera lo hicieron por los números, lo hicieron porque eso es lo que ellos quieren hacer y porque a lo mejor, como te comenté hace un momento, hay cierto tipo de contenido que se alinea más con ciertas características que tienen ciertas personas y evidentemente eso los va a poner en una mucho mejor posición. Y de hecho, Robert, quería Es, conectar este punto, digo, que, igual retomando un poquito, la parte de, pues, encontrar tu voz, ¿no? O sea, para ti, por ejemplo, también cómo fue eso de, ok, comenzaste, te va a suceder justamente el caer en decir, ah, pues ya me di cuenta que cierto tipo de contenido está como que teniendo un poquito más de relevancia, lo voy a intentar hacer de esta manera, pero después te topaste con esta pared de decir, sí, pero como que esto no está alineado con cómo me gustaría que se viera. Ahí, por ejemplo, cómo fue ese proceso de fricción para llegar a encontrar como ese punto medio entre compartir algo que consideres útil pero pues que también te gusta hacer, ¿no? Que creo que ese balance es bien importante. ya creo que me gusta verlo desde la perspectiva más amplia posible, como si fuese una carrera, porque lo es. No solo una Ujú. carrera como una licenciatura, sino una carrera de fondo, larguísima, ¿no? Claro, Y la perspectiva más amplia nos habla de que hay muchos videos a lo largo del camino que tendrán que ser creados para eventualmente lograr tu objetivo, ya sea viralizarte, monetizar tus redes sociales o lo que sea, pero para eso necesitas videos, ¿no? Entonces, viendo la línea del tiempo muy desde arriba, la cantidad de videos que se necesitan para lograr cualquier objetivo de esos es enorme. O sea, son muchos videos los que se necesitan. ¿A qué voy con esto? Es una perspectiva muy bonita porque también desde la parte de nutricional la utilizaba mucho con mis pacientes y es algo que utilizo en la psiconutrición, es decir, el componente único y específico de que hoy te comiste un cuernito no va a romper los otros 30 días de la alimentación. Y es algo muy sencillo de decirlo, pero hasta cierto punto hay que explicarlo de diferentes formas para que la gente claro. entienda que los porcentajes, que las proporciones importan mucho. Entonces, pasándolo al área de los videos, es decir, tenemos 30 comidas no sé, al mes son un montón más, ¿no? 100 comidas al mes. Y pues dos de ellas no fueron las correctas. Entonces tengo que admitirte, bro, que sí me salí de la dieta. Es decir, no inventes. Pues un 2% de las veces es algo admirable, ¿no? Entonces, de eso, pasar al lado de los videos, es decir, no todos los videos pueden tener todo. Igual las comidas, ¿no? No todas las comidas, o sea, tienen toda la cantidad de proteína, toda la cantidad de verduras. Hay algunas que tienen más fibra, hay algunas comidas que tienen más proteína, a lo mejor los desayunos contienen más grasa y diferentes situaciones. Y es lo mismo con los videos. Cuando quería comprimir todo en un video, me quedaba inconformísimo. Es decir, pude haberlo dicho de esta otra manera, pude haber dicho todo esto más. Me hizo falta decir cómo se tomaba, a qué dosis, para quién no, para quién sí, y entonces decir, no, espérate, pero pues ¿y entonces qué voy a grabar mañana y pasado mañana y el día siguiente? Sí, temas hay muchos, pero entonces te das cuenta que no puedes decir y hacer todo en un minuto y medio. Entonces la clave aquí, o sea, lo esencial es sí la selección, pero también generar ese desapego, ¿sí? Ujú, Es que yo quería lograr esto con este video. Pues sí, pero tienes el ujú, día de mañana, el día de pasado y 1000 videos más. Es más, puedes volver a hacer otro video ahorita y subirlo, ¿sí? ujú. O sea, no te tienes que esperar hasta mañana. Entonces, muchas de las veces me gusta verlo así desde la perspectiva más amplia porque nos da para decir, bueno, un video no tiene que contener todo lo que quiero decir, no tiene que ser perfecto, me puedo equivocar porque también la gente va a ver que es parte de mí. Y cuando hice los videos sin frenos, fue cuando mi desarrollo del habla empezó a potencializarse muchísimo. Cuando hago ahora los videos con guiones estructurados, mi mente va mucho más lento, ¿sí? Entonces, Ujú, estas conversaciones y estos podcasts obviamente te ayudan a generar esa apertura otra vez de decir, bueno, no me voy a esconder detrás de un guión. Y es lo mismo que hablábamos hace rato de decir, sí, pues te lo puedo leer, luego lo digo a la cámara y pues se ve muy padre, como si ya me lo supiera. Pero no es lo mismo que agarrar la cámara, ponerla y empezar a hablar del tema. Decir lo que claro. sabes, cómo lo quieres transmitir. Y entonces esa es una parte creo que muy, muy, muy importante. Y es lo que me ayudó también a mí muchísimo a desarrollar el habla y también a decir, bueno,
mañana será otra oportunidad, mañana será otro video y hay alguien que lo pone de los creadores de contenido como les dice boletos de la lotería, ¿no? Entonces que cada video es como un boleto para la lotería y que si tú Sí, sí, quieres sí. comprar 10 boletos al día, pues sube 10 videos, güey, y es completamente gratis hacerlo. Entonces, yo creo que le tenemos que tirar más a eso en vez de querer que cada uno de los videos quede perfecto. Ojo, porque siempre va a haber un porcentaje amplio de las personas a las cuales no le agrade tu contenido o crean que te hizo falta decir algo, crean que no lo dijiste bien o que lo pudiste haber dicho mejor, pero ese no es tu nicho, sino que las Claro. personas que percibieron tu idea, la captaron y la disfrutaron, esas son las personas que son tu nicho. Entonces, siempre va a existir el otro porcentaje, no lo podemos eliminar, son personas que existen aquí en la Tierra, pero el otro 20% de personas que sí entendió tu mensaje, que sí les gustó como lo dijiste, para esas personas es para las que hacemos videos. Entonces, nos tenemos que sacar de la cabeza al otro 80%. Sí, Eso es por lo que ahí yo creo. una frase que recuerdo mucho y que traigo marcada en los últimos meses de mi vida es despacio que traigo prisa, ¿sabes? Porque al final creo que es algo bien interesante como ahorita Wow. lo conecté mucho con lo que mencionaste, hermano, de esa parte de ir un poco más lento que tú mencionabas con la parte de tener guiones más estructurados. Me atrevería a decir que esa lentitud es la que le da fluidez a un video o a una conversación, porque creo que yo incluso lo puedo ver un poquito más marcado en todas las conversaciones que he grabado, ¿no? Como al final, al inicio, esta necesidad de querer hablar y poner ideas y que se me ocurrió esto y se me vino y no se me vaya a olvidar mencionarle esto y como que tienes mil ideas pasando por tu cabeza, pero muchas veces al menos creo que la verdadera rapidez o fluidez que se pueden observar en videos que de repente podemos identificar como aquellas personas que llevan mucho tiempo haciendo cierta actividad, se debe justamente a tener esa calma, esa tranquilidad en procesar y saber lo que estás haciendo, ¿no? Y creo que al final, eso que mencionaste ahorita, hermano, de los boletos de lotería. No, yo creo que hasta ahorita, digo, en el poquito tiempo que llevo, tanto grabando, tanto como intentando crear contenido en esta parte, creo que la mejor herramienta es simple y sencillamente no parar de hacerlo, ¿no? Curiosamente, digo, ahorita me lo pusiste en esa manera y lo planteaste de esa manera y creo que sí se relaciona bastante con la parte de, oye, que quiero, si quiero mejorar mi alimentación, trabajar en la parte de los hábitos, pero yo creo que lo que muchas veces va a marcar la diferencia en el largo plazo va a ser la consistencia, ¿no? Qué tan consistente eres con algo y volver a hacerlo y volver a hacerlo y analizar y ver qué te gustó, qué no y plantear nuevas ideas y volver a hacerlo. Y creo que eso al final es como la materia prima para poco a poco como que ir haciéndote bueno en eso que tú al inicio planteabas hacer. Pero no sé, Robert, por ejemplo, ahí me llama la atención, me gustaría saber cuál es tu punto de vista. ¿Tú qué consideras que es esa de repente limitante que puede existir en dar ese primer paso? Porque yo me atrevería a decir que eso es de lo más complicado, como que dar ese primer paso, ya sea poniéndolo en este contexto de, la primera vez que me quiero grabar, o también poniéndolo en el contexto de, oye, aquella persona que quiere mejorar su alimentación, que quiere comenzar a hacer ejercicio, ese primer paso que digo, lo podemos analizar desde distintos contextos, pero al final verlo un poquito más desde el área, digámoslo así, mental, psicológica. Sí, ¿A ti qué te ha 100%. tocado, qué te ha tocado ver o cuál tú consideras que has visto que puede llegar a ser esa limitante en dar ese primer paso? ¿Qué crees que son esas cosas que de repente nos frenan bastante desde el nivel psicológico, sobre todo, ya sea para, como te mencionaba, comenzar a hacer videos, ese emprendimiento, mejorar la alimentación, empezar a hacer ejercicio? ¿A qué se lo pudieras atribuir? Yo creo que algo muy interesante aquí, ya hablando del punto de vista más mental, es no todas las personas están listas. ¿Listas para qué? Para lo que dicen querer. Y muchas de las Mm, veces es simplemente la falta de acción se deriva de la congruencia, acompañada del miedo. Es decir, muchas veces la gente dice que lo quiere hacer, pero pues solo vienen al nutriólogo porque los mandaron, porque ya les pagaron el tratamiento. No es algo ujú, que realmente venga sí, de ellos.
¿sí? Cuando la gente no lo percibe como un gusto, sino como una obligación, como una necesidad, el desenvolvimiento dentro de la tarea es mediocre, ¿sí? Igual, cuando hacemos videos, si no lo percibimos como algo que realmente queremos, como algo que realmente necesitamos, pues el desenvolvimiento de la tarea es mediocre. La concientización de la importancia creo que es indispensable. Entonces, ese primer paso, creo que ese famoso primer paso no es lo difícil. Creo que lo difícil es saber que necesitas dar ese primer paso. O sea, poder Ujú. generar conciencia suficiente de decir, ok, si no me muevo de aquí, en verdad me voy a quedar para siempre donde estoy. Claro. Entonces, ese mismo miedo hasta te empuja, ¿sí? Y te Ujú. saca de donde estás de decir, no, no, yo aquí no me quiero quedar, ¿qué es lo que se necesita hacer? Entonces, muchas veces yo lo que veo en la gente no es la falta de dar el primer paso, sino la falta de concientización, gente que tiene poca madurez emocional, gente que tiene poca experiencia en situaciones tormentosas en la vida, como que no hacen conciencia de que si no dan ese paso, pues las cosas no van a cambiar. Piensan, a mí me gusta decirlo como un profe lo planteó alguna vez, o le pasas a la vida o dejas que la vida te pase, ¿no? Con lo que traiga y como venga. Entonces, a mí me gusta pasarle a la vida, sucederle, ¿sí? O sea, poner sus propias reglas, plantear lo que sucede. Y la gente que no es consciente de que si no hacen algo al respecto, pues obviamente se van a quedar en donde están para siempre. Creo que es lo más duro, ¿no? Y el despertar de cada quien viene por diferentes situaciones, a diferentes edades, en diferentes etapas. Hay gente que ni siquiera le llega. Yo creo que lo más importante de eso, o lo único que se puede hacer para ayudar a romper ese patrón, es la visualización de quién podrías ser si tomaras esas acciones que sabes que tienes que tomar y que te van a llevar a donde dices que quieres estar. ¿Sí? Ujú. Porque muchas veces es eso, ¿no? Hay una disonancia o poca congruencia entre lo que la gente dice que quiere hacer y lo que realmente quiere hacer, porque se tienen que Ujú. proyectar con esas máscaras de decir, ah, no, es que yo sí, yo voy a poner tal cosa, yo voy a llegar a tal lado. Entonces, como ya lo comentaron, ya lo tienen que hacer, pero si te fijas, se siente más como una obligación. Sí, de Claro. decir, bueno, ahora ya lo dije, ahora ya lo tengo que hacer. Entonces, como no lo hacen con gusto, volvemos a lo mismo. Hay falta de ganas y la tarea se desenvuelve de manera mediocre. Entonces, creo que lo más importante no es dar ese primer paso, sino Ujú. identificar que lo tienes que dar, ¿no? Y no hay Sí. más que la visualización de decir en dónde estoy ahorita y en dónde podría estar. Qué pena en dónde Ujú. podría estar, qué pena todos estos años que no se hizo, pero yo creo que ya es momento de hacer algo, ¿no? Y Sí. eso Y inevitablemente das paso uno, paso dos y paso tres seguiditos, ¿no? Pero tienes que ser consciente. sí, y fíjate, creo que algo que igual vale la pena ahorita mencionar es algo que a mí a veces me gusta plantearlo tanto con pacientes, pero incluso a manera muy personal cuando empiezo a iniciar o querer hacer algo es lo que te estás imaginando, las expectativas que estás teniendo, es bastante probable que no sucedan. Porque por ahí dicen, nos gusta queremos el resultado sin el camino. Y es complicado, o sea, tú Sí, te puedes visualizar como esa persona exitosa en cualquier proyecto que estés planteando, como aquella persona que consigue los objetivos igual a nivel de composición corporal, de alimentación, pero quieres el resultado, más no el camino, porque el camino es, te vas a caer, te vas a tropezar, va a ser tormentoso, pero creo que al final justamente, pues el camino es la meta, ¿no? Porque al final te tienes que eso, convertir en una persona, te tienes que convertir en otra persona para llegar a quien tú piensas que quieres llegar a ser. O sea, si tú quieres llegar o cumplir tal meta, no es probablemente la meta, sino qué tipo de persona te tienes que convertir para llegar a cubrir esa meta, ¿no? Y fíjate, eso me gusta mucho escucharlo, Robert, porque al final creo que al menos viéndolo desde, como te comentaba, la parte que utilizas tus redes sociales tanto para compartir contenido, pero también para la creación de proyectos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, Robert, para ti, cómo ha sido ese impulso que te ha dado el, por ejemplo, el estar en la parte metido de nutrición, en la parte de entrenamiento, pero a la par también ir creando este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, igual quería preguntarte cómo fue esta parte del vínculo, la creación de HeadFit, ¿no? La parte de la marca, bueno, tienda de suplementos en sí. Platica un poco, o sea, cómo nace, porque creo que se ve bien, se ve bonito, se ve buen contenido, me encanta cómo lo haces, pero yo creo que no
no fue así de la noche a la mañana, ¿no? Fue un proceso, fue algo complicado. La parte de visualización, por ejemplo, que ahorita comentaste, igual me gustaría saber ahí, por ejemplo, cómo trasladas eso ya a la práctica y sobre todo esas cosas, esos tropiezos que, repito, muchas veces no se ven, pero me atrevería a decir, ya aquí voy a atreverme, Robert, de poner palabras que tú no has mencionado, pero que muchas veces esos tropiezos son los que verdaderamente te dejan ese buen sabor de boca, ¿no? Más allá como de, la meta y verlo construido y bonito, más es saber que, chin, o sea, me tuve que caer aquí, me tuve que romper la madre en en estas instancias de mi vida, pero verlo ahí, eso como que te deja un mejor sabor de boca, ¿no? Sí, 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 100%. Yo creo que lo más importante es reconocer que no estamos solos. Eso es lo más importante. Porque yo no hubiera llegado a ningún lado si no hubiera sido con el apoyo, tanto emocional como físico y energético de mi novia. Y definitivamente Frida es la que me ha empujado un montón a todo esto. Y mi papá también, que me ha dado esa mentalidad de decir, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Muchas veces muchos no estuvieron aquí, no le echaron a la talacha, así como Frida y yo, pero muchos de ellos aportan a su manera, a su medida. Y yo creo que para mí una de las cosas más importantes es saber reconocer eso, porque para mí nadie está solo. A alguien Mm, tenemos, siempre nos podemos acercar a alguien, siempre podemos extender la mano y en un mundo en el que creemos que todo es muy cruel, de repente existe la luz. Entonces, el reconocer que no estamos solos creo que es muy importante porque nos da para poder extender la mano y poder sentirnos que estamos pisando en terreno seguro, aunque de repente las cosas no se vean tan claras, aunque de repente estés a media tormenta. Inevitablemente va a haber momentos en los que te sientas solo y te sientas que no hay nadie a tu lado y te sientas derribado, pero es ahí donde vale la pena recordar todo eso. Y una de las cosas más interesantes que mencionaste es eso, ¿no? El reconocerlo como, para mí es como un aprendizaje enorme. El otro día lo pongo en contexto, estaba aquí platicando ujú. con Frida, estábamos viendo la bodega y volteo y le digo, ay, pinche Get Fit, ¿no? Cuántos problemas, cuánta experiencia y todo lo que nos ha dejado que no sabríamos si no lo hubiéramos tenido. Y voltea y me dice, sí, ¿verdad? No, es impresionante lo que hemos avanzado, la experiencia que hemos adquirido, los tropiezos que hemos tenido, cómo nos han dado herramientas indispensables para poder hoy en día estar construyendo lo que estamos construyendo juntos. O sea, porque si no hubiese pasado de esa manera, las cosas no se hubieran dado así. Y yo agradezco todos esos tropiezos y agradezco en aquel entonces, porque ya tenemos 6 años con la tienda de suplementos y Qué fueron locura. decisiones que fuimos tomando en el camino. Por eso yo te decía que es algo muy importante tener gente a tu alrededor, porque una de las cosas más importantes que hice yo fue reconocer mis fortalezas y reconocer mis debilidades. Buscar a personas que pudieran hacer fuertes mis debilidades y potenciar mis fortalezas a través de ellas. ¿Cómo hago esto? Por ejemplo, yo tenía clarísimo que quería vender, quería hacer mucho dinero, pero que los medios iban a hacer ayudar a las personas, ser honesto y tener siempre, siempre, siempre la seguridad de que estaba ofreciendo cosas de calidad. En ese momento dije, este y este y los Ujú. sacamos de la estantería. ¿Sí? Los pusimos en una caja por aparte, dejamos de contactar a las marcas, dejamos de comprarles productos. ¿Por qué? Porque yo empecé a vender suplementos antes de estudiar nutrición, entonces empiezo a informarme, empiezo a darme Ok. cuenta de muchas cosas. Dejo yo de consumir esos productos que me tomaba en mi casa y que le daba a mi papá, y entonces empiezo a decir, si no los estoy tomando yo y no se los ofrecería a mi novia y no se los ofrecería a mis amigos, ¿por qué sí se los estoy ofreciendo a los clientes? No, no, tampoco. Y van para afuera. Entonces sacamos todas las marcas nacionales, todos esos productos de baja calidad que no eran funcionales en aquel entonces y nos quedamos con cierta selección de productos que para la bodeguita que yo era en aquel entonces, pues nos dio en toda la madre, ¿eh? O sea, porque la gente venía y seguía buscando, porque era 2021, 2022, seguían buscando, pero a madres estaba el auge de la carnitina, los LAs y los ganadores de peso. Y yo no vendía ninguno de los tres. Entonces Ujú. estaban duro y dale, que si se lo vendíamos, que si se... Y entonces la respuesta más difícil era decir, no, bro, no te lo vendo ni te lo consigo, porque pues era perder dinero una tras otra, tras otra.
me venía la gente con las listas de los nutriólogos, me daba un pesar que les hayan mandado eso en su suplementación, pero más pesar me daba que si no me compraban a mí el CLA y la carnitina iban a ir a comprar todo a otro lado. O sea, yo no tenía chance de decirles, oye, pues yo te vendo esto que sí es lo que sí sirve y esto, y lo demás pues tú hazte bolas, ¿no? Ellos iban por Ujú. conveniencia directo a donde les vendían todo el paquete. Ellos no querían escuchar la narrativa de que la carnitina, de que no les iba a funcionar y todo. Ellos a ojos cerrados venían con la lista de que les mandó el nutriólogo. Para mí era muy triste, ¿no? Y entonces, en base a eso, yo ya estudiando nutrición, yo dije, una, yo nunca voy a ser ese nutriólogo, porque qué mal. Y dos, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Desde mi perspectiva, ahora yo soy el que los vendo, tengo que agarrar cierta posición, cierta estructura y también cierto reconocimiento para poder decir, ni yo que los vendo, te doy esas chingaderas. Así que Sí, claro. de repente las marcas empezaron a verse mal. Es decir, ya está alguien diciendo que eso no. Empezaron a salir los TikToks, empezaron a salir esto y lo otro, empezó a salir la información y la gente empezó a decir, entonces todo este tiempo que he estado tomando carnitina me han estado viendo la cara de tonto. Yo nada más le hacía así y ya venían directo conmigo. Es decir, mira, tú fuiste el que siempre me dijo la verdad. Ahora no me importa que pueda pagar 200 o 300 pesos más, pero yo sé que tú me vas a vender lo que sí es, ¿no? Entonces, esas decisiones que tomamos en aquel entonces, pues fueron tormentosas, ¿no? Porque nos hicieron dejar de vender muchas cosas, tiramos mucho producto, se caducaron un montón. Y aún así dijimos, no importa, de aquí hasta donde tope. Y así con esa narrativa y con esa comunicación fue que logramos crecer. ¿Por qué? Porque generamos confianza en las personas. Y es lo mismo que lo digo siempre en todos lados, es no flexibilizar tus valores. Y lo tuve el otro día en una Claro. videollamada, voy a tener un socio inversionista muy importante en uno de los proyectos más grandes de mi vida y se lo mencioné desde la primera videollamada antes de hacer cualquier firma, cualquier contrato, cualquier cosa. Le dije, si en algún momento aparece alguna oportunidad de potencializar, de ganar mucho dinero, de generar reconocimiento para la empresa, pero no se alinea con los valores de la misma, olvídalo. Ni me lo preguntes, ni lo menciones, ni nada. O sea, este proyecto lo dijimos desde un inicio los dos, lo estamos haciendo con el amor, con la pasión y con el cariño, sin esperar una remuneración. Entonces, es un proyecto basado para ayudar a las personas y eso es algo como que es muy importante que creo que pocas personas tienen sentadas bien las bases de qué es lo que quieren hacer, a través de qué medios lo quieren lograr, porque muchas veces Ujú. tienen el objetivo muy claro, pero dicen, pues si se tiene que hacer esto, pues así hazlo, ¿no? Y si tenemos que engañar a fulano y a sutano y ponerle esto a la etiqueta, pues no hay pedo, aviéntatela así. Entonces es lo que yo dejé claro desde un principio, ¿no? No solo conmigo mismo, sino que a mis alrededores lo transmito de decir, si las cosas se tienen que hacer así, así se van a hacer, ¿no? No que si más fácil, no que si más barato, no que si diluido, se van a hacer como se tienen que hacer. Entonces, yo creo que eso potencializa mucho. Cuesta trabajo que la gente lo vea, pero eventualmente a través del crecimiento, a través de la comunicación correcta, la gente dice, ese güey sí dice la neta. Yo confío en ese güey. ¿No? Y ni siquiera saben si en realidad es, ¿no? Ujú. Pero ese desarrollo que tú tienes y que tú sabes que estás seguro es lo más importante. Porque cuando uno no sabe, o sea, cuando uno no está 100% seguro que dices, pues tengo un par de amigos por ahí, Ujú. oye, yo fabrico mi suplemento, que sabe que, árale, qué chido y qué concentración de suero usas. Pues me lo fabrican allá, quién sabe dónde. Ok, pero no te dicen cuánta proteína tiene. Pues entre tanto y tanto. Ok. Entonces, pues bueno, imagínate la seguridad con la que él puede transmitir las cosas. Es decir, Por claro que supuesto. puede vender, puede hacer marketing y todo, pero falta un componente, ¿no? Falta como algo muy, muy, muy interno que mucha gente le hace falta identificar y creo que ese componente interno es lo que se llama autenticidad, ¿no? Entonces, Sí. si no estás 100% conectado con tu producto, con tu servicio, seguro de que es lo mejor que existe allá afuera, híjole, trabajo que te va a costar acomodarlo por ahí. Sí, y creo que eso, Robert, al final está, eh, digamos, esta alineación que mantienes con tus valores y principios, al menos desde mi punto de vista, es lo que te abre las puertas en el largo plazo y que yo creo que es el camino más difícil a recorrer, ¿no? Porque al final creo que, Wow. digo, también, tampoco quitando mérito, pero creo que muchas veces puedes vender el producto de moda, ¿no? O sacar el producto de moda. Háblese, digo, ahorita tal vez lo estamos viendo mucho desde la perspectiva de suplementos, pero digo, hablándolo en contenido como profesional, pero siempre te puedes subir como que a lo que está en tendencia.
pero cien por entonces ciento siempre vas a ser el medio y no el fin. Y creo que cuando solo eres el medio, justamente tienes que estar continuamente viendo y amoldándote a lo que esté en ese momento exigiendo el mercado, al contrario de tú tener algo que sabes que te está gustando, sabes que está siendo valioso a la hora de proponerlo y que te da también o te permite, y me gustaría saber, por ejemplo, tú qué opinas de esto, que estás desde esta perspectiva de emprendedor, que te permite en el largo plazo optar por ser más innovador con ciertas cosas y tener una confianza en que sabes que va a haber un mercado que probablemente le va a llamar la atención porque sabe y respeta esta parte, y respeta tu reputación por el hecho de saber que ciertas producto que lances, cosa que menciones, cosa que compartas, está alineada con claro. estos valores que previamente comentamos, ¿no? Y creo que al menos en largo plazo, esa es la mejor apuesta que le puedes hacer cuando creas un emprendimiento de cualquier índole, ¿no? Pero creo que viéndolo desde esta parte de suplementos, consideras que sí es lo más, o más bien dicho, que es la mejor opción a tomar para desarrollarte en el largo plazo. 100%, ¿no? Yo lo llamaría magia, ¿no? Algo que la gente cree que no existe, porque es una fórmula tan imprecisa, tan poco calculable y tan diferente en cada una de las situaciones, que para mí es mágico ese encuentro que sucede entre algo que sí realmente funciona y una comunicación perfecta, ¿no? Es el Claro. encuentro entre la oferta, la demanda y todavía, encima de eso, un buen resultado para la Ujú. persona que adquirió el producto, el proceso, el programa, el servicio. Entonces, para mí es mágico que eso suceda. Es algo muy difícil de lograr, por eso también le llamo magia, porque esa es la manera en la que evito revelar mi forma. Ah, no te creas. No, o sea, la manera en la que comunicas las cosas al mismo tiempo que la gente se interesa en ellas, al mismo tiempo que no les vendes, ellos ya lo quieren comprar. Y entonces es mágico, bro. Realmente es como algo que sí se tiene que trabajar, lo tienes que exponer a ello muchas de las veces, pero viene desde las bases, viene desde el interior. Y es cuando tú realmente crees en lo que estás haciendo, la gente lo nota entonces, para mí lo único que hace falta ahí es esa última conexión, de que lo Claro, más importante es el cliente, entonces la última conexión para mí es el resultado que les dio. Si tú tuviste un buen resultado, a mí ya no me importa lo que diga fulano, sutano, que si opinaron del precio, que si eso, que si no, a mí lo que me importa es a quién le estoy dando el servicio, a quién le estoy claro, dando el producto, ¿sí? ¿Qué perspectiva tiene después de haberlo usado, consumido, probado? Genial. Entonces, parte A, yo estoy contento. Parte B, el cliente está contento. Parte C, se cumplió el objetivo o se dio el resultado. Para mí no hay nada más que importe que eso. Entonces, sí es algo bastante complejo de hacer y aquí es donde quiero entrar y dejar algo bien en claro. Esa magia también sucede entre generarle rentabilidad al negocio y no flexibilizar tus valores, ¿no? Y claro, ese es algo, un punto en el que muy pocas personas se saben balancear, porque le aflojan acá y le aprietan acá, y le aflojan acá y le aprietan acá, y entonces de repente el negocio ya no sabe si en realidad respetó los valores o si en realidad está haciendo rentabilidad, o cuál de las dos está haciendo. Y claro, para muchas personas no existe el punto medio de decir, bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer, sí, para salir al mercado con un producto, con un servicio, con un suplemento, por ejemplo, que sea de buena calidad, si estoy compitiendo con otros 100 que dicen también ser de buena calidad, pero que cuestan la mitad, ¿no? claro, ¿Cómo yo me presento ante el mercado? Entonces, es la conexión importante que la gente tiene que aprender a hacer entre tu narrativa personal, entre la información que aportas y en hacer ese poquito de trabajo mañosillo para poder conectar la última idea que es te podría venir bien en tu vida, ¿no? Porque a la gente no le gusta comprar, lo sabemos desde hace un par de años, o sea, eso de vender sin vender es lo que más funciona, pero nadie te dice cómo hacerlo, nadie te dice que realmente es eso de vender sin vender, pero pues es eso, es conectar con las personas. ¿Cómo conecto con las personas? Siendo tú mismo, ¿no? Cuando seas sí, tú claro. mismo y entonces tú tengas una oferta que a la persona que conectó contigo le sea atractiva, inmediatamente se da esa conexión.
Ahora lo último que importa pues es que le funcione el producto, si no ya no hay recompra y ahí se cae todo el sistema, ¿no? De la rentabilidad. Pero una y otra vez, lo que más importa es que realmente aportes ese valor, el resultado que tiene la persona es indispensable. Entonces, lo que quería decir es, si hay un poquito de juego entre lo que necesitas presentarle a la persona, porque Ujú, muchas de las personas, o la mayoría de ellas, no saben lo que en realidad quieren, como ya lo platicamos, ¿no? Entonces es muy difícil venderle a alguien que no sabe lo que quiere, pero que necesitas que te compre porque pues es un negocio, entonces, pero al mismo tiempo lo quieres ayudar, pero le tienes que quitar la cortina de los ojos para que vea que necesitas ayuda. Es ujú. un proceso complejo. Entonces sí hay que juguetearle un poquito al marketing, sí hay que utilizar cierta comunicación que sea atractiva, que genere hype, que genere FOMO, el fear of missing out, sí, sí hay Ujú. que utilizar todo eso, porque pues evidentemente estamos compitiendo en un mercado en donde 1,000 personas están ofreciendo, no el mismo, pero servicios similares, productos similares. Y yo creo que el que lleva la ventaja competitiva, pues evidentemente el que más experiencia tiene, el que mejor se sabe comunicar y el que Claro. mejor sabe plantear su oferta. Tú puedes cobrar a lo mejor 5,000 y yo 5,000, ¿a quién le van a comprar? Pues al que lo comunique mejor. No al que incluya más cosas, no al que le meta más planes de entrenamiento, no al que incluya más semanas, no, no, no. Al que mejor lo comunique. Con quien se sientan más identificados, ¿no? Por eso la importancia de crear el contenido sin tantas máscaras, güey. Sí, y fíjate, hermano, creo que ahorita que comentaste esas dos, ahorita se me vino, lo puedo plantear de esta manera, esos dos extremos entre, o bueno, esos dos puntos, mejor que creo que lo interesante es cómo unes esos dos puntos, es el primero, la parte reflexiva de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, o sea, preguntándote qué valores tienes, cómo esos valores reflejan las actividades que haces en tu día a día, y este otro extremo que es la parte de la rentabilidad y creo que ese medio, hermano, o ese caminito, ese hilo que los une, es pues todo lo que actualmente es el medio, porque ahorita tal vez lo estamos analizando, viéndolo desde emprender en 2025. Pero ¿qué pasaba con las personas que emprendían en 1980? ¿Sabes? Y creo que Ah, eso es bien interesante porque al final, si tú sigues reflexionando sobre, ok, tengo congruencia con esto que estoy ofreciendo y quiero esta rentabilidad, ya lo de en medio se vuelve el acoplarte al medio contemporáneo que esté sucediendo cien en por ese instante, ciento ¿no? Que ahorita hablamos de redes, hablamos de reels, de contenido rápido, pero incluso dentro de las mismas redes sociales, o sea, creo que la parte de cómo se creaba o se vendía el famoso vender sin vender era muy diferente a las redes sociales que estaban en 2016 a ahorita, ¿no? Que son 10 años después, 2025, bueno, 9 años después, ¿no? Entonces, creo que aunque el medio, que son los medios digitales, siguen predominando, el cómo esos medios evolucionan al final también te hacen cambiar la manera en cual ofreces ese producto, pero creo que si tú tienes identificado esos dos puntos, pues puedes flexibilizar bastante, puedes ser muy flexible con cómo vas a ofrecer el producto, o mejor dicho, te aclimatas mejor al medio que esté en ese momento, ¿no? Sin embargo, si siempre te quedas con pues es que el medio es lo importante y nunca reflexionas como sobre estos dos puntos, vas a estar más sujeto a lo que esté sucediendo en ese momento, ¿no? Y va a ser bien complicado que tengas o que generes ese negocio que estábamos comentando, que te abre las puertas en el largo plazo, ¿no? Que ya tienes algo más establecido y que al final cien creo por que igual ciento tú lo puedes ver de esta manera, hermano, ¿no? No se trata de que te vaya súper bien un año, sino que continuamente veas cómo el negocio va progresando, aunque esos progresos tal vez no sean pasos sustanciales, pero que va mejorando, va creciendo, ¿no? Y creo que eso al final, verlo en 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 años, pues es de lo mejor que pudieras llegar a pronosticar cuando hablamos de un negocio, ¿no? Y cien digo, por hermano, ciento no quiero irte robando más de tu tiempo, pero sin embargo, sí quería hacerte una pregunta porque me hace muy interesante, por ejemplo, ¿tú cómo ves el panorama actual de la venta, la tienda, la venta de suplementos, el manejo de suplementos? Creo que pues sobre todo en esta parte del mercado mexicano, ¿no? Porque creo que podemos hablar de suplementos, pero el mercado que compra suplementos, que consume suplementos en Estados Unidos, en Europa, en México es distinto, ¿no? Y a mí me llama la atención mucho, por ejemplo, que tu visión tienes tanto desde esta perspectiva más educada sobre, oye, suplementos, sabemos que hay evidencia que respalda
el uso de ciertos suplementos en ciertos contextos y estos pueden llegar a ser benéficos, pero también lo ves desde la parte de rentabilidad, ¿no? De decir, ok, pero también hay que vender esos productos, ¿no? Porque al menos desde tu punto de vista como emprendedor es encontrar ese balance, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita, ¿cómo, para ir cerrando un poquito la conversación, hermano, ¿tú cómo ves ese panorama actualmente de la venta de suplementos en México? ¿Cómo pudieras escribir actualmente al mercado mexicano que te ha tocado atender? ¿Qué le interesa en cuanto a los suplementos ahorita, en el 2025? Porque creo que a medida que pasan los años, como dijiste, hay más información y el mercado va cambiando, ¿no? O sea, se van viendo exigencias diferentes en los usuarios, ¿no? No sé, por ejemplo, ahí qué perspectivas, qué pensamientos tengas sobre ello. Fíjate que tengo un pronóstico infinito y el pronóstico infinito es el siguiente. Nunca se va a sentar la perspectiva de las personas por el constante crecimiento, investigación y evolución acerca de los suplementos. Las discrepancias siempre van a existir y siempre va a haber tendencias, momentums y muchísimas cosas acerca de las diferentes sustancias que se van a ir descubriendo, investigando y todo en el mundo de los suplementos. Entonces, una tendencia este, que es infinita para mí porque no va a tener cese, no va a tener cierto punto donde llegue y ya digas, ah, mira, a tal año ya sabemos exactamente cuáles son los suplementos que sí debes de consumir y cuáles no. Se van Ujú. sumando a la lista los que tienen mayor calidad, mayor evidencia científica. Sin embargo, la lista va a ir creciendo, creciendo y creciendo y al rato van a encontrar una proteína de otro tipo y al rato van a encontrar que mayor biodisponibilidad en quién sabe qué. Entonces los productos que creíamos como los mejores o los más seguros, pues van a irse cambiando a través del tiempo. O sea, la tecnología es impresionante cómo está avanzando. Entonces, esa es una de los pronósticos infinitos. De los pronósticos que están ahorita en tendencia son tres muy importantes. Uno de ellos es el consumidor que constantemente se quiere informar, que es el fitness Mm, consciente, el consumidor consciente, y son todas estas personas que ya empiezan a buscar marcas que tengan una comunicación más congruente, que tengan una imagen que vaya con ellos, que buscan también ser parte de una comunidad, que buscan también ser reconocidos dentro del medio, etcétera, y no solo compran por consumir el suplemento, sino también compran por formar parte de, por sentirse que están haciendo algo por ellos mismos, por lo que estas marcas logran comunicar en las redes sociales. ¿A qué voy con todo esto? Que el pronóstico número uno es todas las marcas que carezcan de una identidad propia. Todas las marcas que no estén ofreciendo más allá de un producto van a empezar a desplazarse de manera significativa a partir de los siguientes 2 años, dejando en el tope y hasta arriba a las marcas que lo hicieron desde hace muchos años. ¿Sí? No a las marcas que vayan a empezar a hacerlo, no a las marcas que se dieron cuenta que ya es momento de sacar la cara del founder. No, no, no. A las marcas que ya tienen recorrido porque todas esas personas ya confían en ellos. ¿Sí? claro. Ese es un primer pronóstico. El segundo pronóstico es se va a encarecer en desmedida el consumo de los compuestos nitrogenados, como lo es la creatina, como lo es la proteína, como lo son los aminoácidos. Va a seguir en constante crecimiento. Hay picos muy fuertes en finales de año siempre, en incremento en el suero de leche. Sin embargo, ya no va a disminuir en gran medida a mediados de año. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada pico que da en diciembre el incremento del suero de leche se va a ir sosteniendo cada vez en mayor medida hasta que las proteínas cuesten alrededor de 3.500 pesos el bote, una proteína de 5 libras convencional, para que realmente pueda ser un aislado de suero de leche. Actualmente, un Claro, real y verdadero aislado de suero de leche anda rondando los 2.500 pesos las 5 libras. ¿Sí? Menos de eso, son marcas que están muy bien posicionadas. Te pueden todavía ofrecer calidad, sin embargo, ya mucho más abajo de 2.000 ya es imposible que sea un aislado de suero de leche simplemente por el precio de la materia prima. Sí, entonces esa es la segunda tendencia, un crecimiento impresionante en los precios y la gente que está dispuesta a pagarlo, pues son, una vez más, gente que está en la tendencia uno, consumidor informado, ¿no? Que pues claro. porque sé que no voy a comprarme una proteína de 800 pesos, pues no importa cuánto me cueste, no voy a dejar de tomar proteína de suero de leche porque lo reconozco como un alimento de alto valor biológico, etcétera, etcétera. Hasta lo justifican con el pollo y ya sabes, ¿no? Pero a Sí, sí, gente sí. que no come bien y todo esto, pues les dices que se compren un bote 3.000 pesos de proteína y que dicen, ¿qué? Eso ni me va, ni nomás me va a inflar. Bueno, tendencia número tres.
y yo creo que la más importante de la industria de los suplementos. Va a haber mucha selectividad, ¿sí? En cuanto no solamente a los compuestos, sino en cuanto a las combinaciones de las mismas. Es decir, se van a empezar a poner muy de moda las formulaciones, pero ahora no Mm, solamente en los preentrenos, sino que ahora ya estamos buscando un intermedio entre el pinche Centrum, que no sirve de nada, y entre el suplemento que solamente es magnesio. ¿Sí? ya. La gente está buscando llevan siempre, y llevan mucho tiempo buscando una Magic Pill, la que les resuelva todo, pero sobre todo un consumidor un poquito informado, no digamos un fitness consciente, un consumidor un poquito informado. Su mayor problema, que lo he identificado una y otra vez, no es cuántos suplementos tomar, no es cuáles tomar, no, 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 ni el dinero. Es cómo puedo consumar, cómo puedo Ya. resumir todo en Ujú. un solo suplemento. No, a ver, espérate, güey. No vamos a lograrlo en un solo suplemento, pero lo que sí te puedes hacer es tomar lo más importante, así, así, así. Los que se puedan tomar juntos, pues te los juntamos, los que no, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué se viene? Súper tendencia, formulaciones. Pero no formulaciones de, ay, es que combiné esto y ya chingón, ¿no? Voy a ser famoso. No. La idea es que sean formulaciones que sean realmente funcionales, porque la gente ya empieza a leer más ingredientes, ya hay más evidencia científica, entonces van a juzgar en gran medida de qué está hecha tu formulación. Entonces, son esas tres tendencias bien importantes. Viene el fitness consciente, viene el incremento brutal de los compuestos nitrogenados en precio, y la tercera es esa. O sea, definitivamente se van a poner muy de moda las formulaciones más que alguna persona que quiera comprar magnesio, vitamina D, quemador, proteína, creatina, o sea, todo esto, empiezan a buscar, a ver, pues si hay un suplemento que ya me da estas tres, ¿para qué compro los tres por separado? ¿No? Pero ahí es donde vamos a empezar a ver que las marcas se aprovechan mucho de eso, estilo Greens, estilo los de Bloom, que son, ay, todo en uno, güey, tómate esto y vas a estar saludable con un scoop de esto al día, tu vaso verde, y pues no es la idea, ¿no? Entonces, vamos a tener que encontrar ese balance entre lo que sí se puede combinar, lo que sí se puede formular y el no vender al cliente todo junto nomás porque se supone que le vas a resolver la vida, ¿no? Entonces esa tendencia se viene fuertísima de la gente que quiere consumir los suplementos, no importa cuántos le vendas, no importa cuánto le cueste, pero de una manera más sencilla. Ok. Ujú. Órale, creo que esos tres puntos, Robert, mucho por qué platicar, creo que de cada uno de ellos, hermano. Pero, hermano, no quiero quitarte más de tu tiempo. La verdad, ha sido un completo gusto y honor. Se nos fue la hora y algo volando, la verdad, ni lo Despreocúpate, si percibí. tienes alguna otra pregunta, lo podemos abordar en ningún problema. Listísimo. Pero, pues, hermano, para no alargar un poquito más la conversación, lo vamos a cerrar por aquí, por el día de hoy. Robert, en verdad, hermano, ha sido un completo gusto platicar contigo. Creo que, como te decía, la conversación fluyó bastante, bastante bien y la verdad creo que lanzaste muchísimas joyas para todos y cada uno de las personas que nos escuchan. Sí, desde la parte ahorita que cerramos más, viéndolo desde los suplementos, lo que se viene, tendencias, como que todo este detrás de lo que es vender esta parte de suplementos, hacia dónde se va. Pero también creo que desde la parte de emprendimiento, de mentalidad, hermano, eres una de esas personas que vale la pena seguir también en esos ámbitos. Entonces, pues Robert, en Gracias. verdad, muchísimas gracias, hermano, por tu tiempo y disposición. Antes de terminar la conversación, algo que quieras dejarle a las personas que nos escuchan, que nos ven tanto en YouTube y en Spotify, adelante, hermano, este es tu espacio. Muchas gracias. Bien, pues como último consejo, algo que me motiva bastante es esa congruencia, ¿no? Esa congruencia que necesitamos tener todos los días. Y una pregunta que me hicieron el otro día en el podcast pasado que asistí, que me gustó mucho, yo creo que me la voy a quedar para todos los podcasts a los que asista para comentarla. Y cuando me dijiste eso, dije, voy a decir eso, es lo Qué siguiente. chido. Me preguntaron, ¿qué harías si estuvieras seguro que no puedes fallar? Y respondí, lo que estoy haciendo día con día, ¿no? Eso, Entonces, eso es lo más importante, qué que yo creo chingón. que vivan sin miedo, que se avienten y que si algo quieren hacer, pues ya tenemos 25 30 y muchos años no quedan, ¿no? Vamos casi a la mitad de la vida activa, de la vida funcional, entonces realmente no hay nada que perder, a darle, a aventarse con todo, como si no.
existiera manera de fallar. Yo creo que esa es la mejor manera de ganar siempre. Qué chingón, qué chingón. Robert, pues con eso cerramos el episodio, no se diga más. Muchísimas gracias igual a todos los que nos vieron, escucharon tanto en YouTube o en Spotify. Dejamos redes sociales de Robert en la descripción. Hermano, nuevamente muchas gracias y gracias a todos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias a todos. Fuerte abrazo, mi estimado. Estés muy bien.